Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Carlos Viaña. Durante estas semanas que quedan para terminar el ciclo, me voy a hacer cargo del salón por un tema interno de la PRE. Entonces, nada, esperemos que todo vaya bien, que podamos tener una buena relación de trabajo. Sí, que aprendamos bastante y que en principio tengamos la soltura de hacer las consultas necesarias para mejorar nuestro desempeño en el ámbito de la comprensión lectora, que es el eje de los ejercicios de habilidad verbal. ¿Sí? Si no comprendemos lo que leemos, no podemos resolver nada. Sí, entonces yo voy a intentar darles varios trucos, ¿no? Ya soy viejo para estas dedicaciones, entonces podemos ir viendo poco a poco cómo hacer para resolver con mayor eficacia los ejercicios planteados. Vamos a compartir primeramente el PPT de la teoría y después les voy a explicar cómo vamos a proceder en el ámbito práctico del curso. Ok, un segundo, no sé si ya se está proyectando, espero que sí. Eh, Tenemos la clase de hoy, el tema de tipos de preguntas en el ámbito de las relaciones semántico-textuales, el sentido contextual. Lo que interesa ver en este capítulo, ¿sí? Lo que interesa ver en este capítulo es cómo de pronto el contexto nos aporta elementos superiores al significado que nos da el diccionario para interpretar el sentido que algunos términos tienen dentro de cada lectura. Esto no reemplaza para nada eh, el significado del diccionario. Casi no existen casos en los que las palabras signifiquen en un contexto algo totalmente diferente, salvo en ámbitos irónicos, por ejemplo, a lo que son, ¿no? Es como si yo les dijera, no sé, pues profe, es la pregunta típica de los estudiantes, ¿no? Profe, ¿va a haber clase? Tú estás ahí parado en el salón, ¿no? Entonces si le dices no, ¿no? Y te ríes, o lo haces con un tono socarrón, bueno, en ese caso no significa sí, pero es muy raro y son muy notorios los casos en los que eso sucede. Veamos entonces lo que tenemos que venir a ver, ¿ok? Un segundo, por favor. Bien. El sentido contextual no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra o frase en cuestión, justo lo que les decía, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos, es decir, de la significación, en este caso resignificación de determinados términos por cuestiones básicamente contextuales, pero que en muchos casos tienen que ver, pues, no sé, pues, con la sociedad en la que determinados términos, determinadas frases, determinadas ideas se comparten, como cuando aquí en el Perú decimos pata al amigo, ¿no? O causa al amigo, ¿no? Así siempre nos imitan cuando ve uno videos de gente de otro país que imita a los peruanos, dicen siempre habla pe causa, ¿no? Y claro, si uno se remonta a las múltiples formas en las que el término causa hace referencia a significados o significantes, no vamos a dar cuenta que es una excepción que podríamos decir en el Perú se utiliza, ¿no? Por ejemplo, la palabra llave podría ser, dado sus bastantes significados, en las siguientes cosas, ¿no? El instrumento que se introduce en la cerradura para abrir una puerta o para abrir la cerradura, la herramienta que sirve para aflojar o apretar tuercas, ¿sí? Y el signo gráfico, esto es signo de conexión que se llama en matemática, ¿verdad? Sí. Sobre la base anterior, vamos a ver esta oración. Antonio, al salir de su casa preocupado, olvidó la llave del auto y al darse cuenta también se percató de que, perdón, acá hay que hacer una pequeña corrección, de que la llave de la casa eh, la dejó sobre la mesa. ¿Sí? El significado de llave corresponde en este caso con este instrumento para abrir cerraduras, ¿no? Cerradura del carro, cerradura de la puerta de la casa. En ese contexto dice aquí, el significado de llave corresponde a un instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que abre y cierra la puerta. ¿Sí? Un segundo, que tengo aquí el... Un segundo.
Bien, disculpen. Es importante reconocer que a través de procesos semánticos, eh, como la metáfora y la metonimia, se puede ir creando nuevos significados para significantes, es decir, se puede ir dando distintos sentidos o distintas acepciones a palabras, como les digo, al nivel dinámico del lenguaje, es decir, el lenguaje, por alguna razón, eh, corresponde más bien a las asociaciones que hacemos en la praxis. Por eso es que es complicado cuando alguien, de pronto por intentar defender lo que podríamos llamar la pureza del lenguaje, no sé, pues a mí no me valora el español, sí, pero es que el español también en su momento es un replanteamiento de términos latinos y griegos, que son sus raíces semánticas, ¿no? Combinaciones con otras lenguas, formas distintas, asociaciones semánticas, etcétera. Estos nuevos significados coloquiales, primero coloquiales o coloquiales en primera instancia al menos, se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objeto describir la realidad social. Por ejemplo, aquí tenemos esta idea, ¿no? La víbora, esa serpiente venenosa, y, y al lado la víbora como una persona con malas intenciones, pero además se asocia, digamos, su ser víbora con la forma en la que habla, ¿no? La lengua bipedina de una víbora, ¿no? La vecina chismosa es una víbora, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña lectura rápidamente como ejemplo y luego vamos a resolver, les voy a dar unos minutitos pocos para que puedan resolver este ejercicio, ¿ok? Según una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión, CPI, al 2018, el 60% de los hogares urbanos a nivel nacional, aproximadamente 4 millones, tiene una mascota, siendo los perros y gatos las privilegiadas, ¿sí? Con 79 y 42% respectivamente, o sea, 79% de perros, 42%. Hoy en día, los gastos básicos de las mascotas hacen parte de la organización mensual de millones de familias peruanas. De acuerdo con el estudio de consumo de Kantar Division World Panel, el cuidado de mascotas representa un gasto en la canasta familiar de entre 100 a 500 soles mensuales, un montón de plata, siendo 300 el costo promedio en Lima Metropolitana, independientemente del sector económico y del distrito. El especialista del CGLIPAE indicó que el 76% de las personas que viven con sus perros los lleva a controles por lo menos una vez al año en promedio, mientras que el 41% los lleva eh, una vez al año, ¿no? Además, el gasto veterinario mensual en los hogares a nivel nacional es de 62% para perros y 32% para gatos. Perdón, 62 soles para perros y 32 soles para gatos. Se me quedé con los porcentajes. Sin embargo, en las familias de Lima Metropolitana, el gasto conlleva a 85 y 39 soles respectivamente. Bien, voy a poner en pantalla estos ejercicios y voy a colocar mi timer de celular en 5 minutos para que ustedes puedan resolver rápidamente y podamos discutir luego el significado. Inicien, por favor.
Bien, vamos a resolver rapidito estos ejercicios, ¿no? El significado contextual de privilegiadas sería en este caso, vamos a ver el texto, ¿no? Siendo los perros y gatos las privilegiadas, las mascotas privilegiadas sería en este caso la A, ¿verdad? De preferidas. ¿Cuál es el significado contextual de organización? En este caso, volvemos a aquí. Hoy en día, los gastos básicos de las mascotas hacen parte de la organización mensual, ¿sí? Eh, claramente estamos hablando de una cuestión económica, ¿no? Presupuesto, porque hemos hablado durante todo el resto de plata, ¿no? De números, ¿sí? Eh, bien, eh, el verbo conllevar significa contextualmente, veamos aquí, eso es hasta el último. El gasto conlleva a 85 y 39 soles respectivamente. Sí, el verbo conllevar significa contextualmente aumento, ¿no? ¿Sí? Y el vocablo viven tiene significado contextual de, volvemos a viven, eh, la especialista de Segel y PAE indicó que el 76% de las personas viven con sus perros, ¿no? Esto tiene que ver con poseer, con tener, en este caso, animalitos, perdón. Sí. Vamos a ver. Listo. Entonces, vamos aquí, verificamos aquí está la verificación de los ejercicios. Bien, les comento cómo vamos a hacer el trabajo. No sé cuál es el método, cada profesor tiene su método, no conozco el método de su profesor anterior, de la que tengo muy buenas críticas. Digamos, muy buenas opiniones, pero bueno, nunca me he metido a su clase para ver cómo hacía ella la clase. Yo trabajo ya hace un tiempo en la PRE de una manera y me ha ido resultando. Lo que vamos a hacer es, yo leo la lectura, doy lectura en voz alta al ejercicio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esto que dice texto, en este caso es un texto muy corto, ¿no? Doy lectura al texto en voz alta y espero unos minutos. Ustedes tienen aproximadamente en cada examen 1 minuto y medio para resolver cada pregunta. Podemos dar más o menos algo parecido, entre 10, 12 minutos, para que tengan tiempo de revisar, porque como yo siempre he dicho a mis estudiantes, y yo digamos, pienso que así también funciona. El momento para ir lento, para reflexionar, para pensar, para entrenar, es justamente este, ¿no? El tiempo de la preparación. Después, se darán cuenta de que alrededor de del examen de admisión propiamente dicho o de los exámenes de la PRE propiamente dichos, van a tener que apurarse, pero ya con lo que podríamos decir el físico entrenado y yendo de poco a poco, reflexionando, pensando, van a reflexionar más rápido, van a ir más rápido hacia la respuesta correcta. No son ejercicios complicados en ningún caso, hay algunas lecturas un poco más densas que otras, pero en general no pasa nada, así que podemos trabajar así. Yo leo la lectura, doy unos 10, 12 minutos para resolver el ejercicio y luego de ello vuelvo a pantalla yo, ¿sí? Y voy dando las claves. Lo que sería bueno es que ustedes tengan sus preguntas listas en caso de que haya alguna duda, no se entienda alguna cosa de la lectura, yo lo aclaro, o que haya que repetir alguna clave o que no se entienda bien un significado. Bueno, a distancia es un tema porque, digamos, ustedes tienen herramientas a la mano para poder ver el significado de las palabras, yo también, pero este fomento de la autonomía ayuda. Y por otro lado, si es que yo doy una clave y ustedes no han llegado a la misma clave, sí es muy importante que ustedes me pregunten por qué hay una sustentación en cada uno de estos puntos y que de repente ustedes se expliquen o yo ayude a explicarse por qué no la alternativa que ustedes han mandado. ¿Sí? O sea, hay que sustentar la clave si es que no hemos llegado a la clave correcta. De hecho, este es un taller, por tanto se aprende del ensayo, error. Y así vamos a trabajar. Un segundo. Sí. Veamos. Es cosa resuelta, Carlota. Quiero morir.
y te lo participo sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti. Ha pasado una noche terrible, con todo ha sido benéfica porque ha fijado mi resolución. Quiero morir, a ver, se va a suicidar claramente, ¿no? Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser, refluía mi sangre al corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Ah, estaba helado de espanto. Texto terrible, como verán, ¿no? Bien, vamos a trabajar entonces unos minutos. Yo voy a estar aquí. Les sugiero una cuestión. Si no entienden alguna cosa, igual métanle cabeza al ejercicio por sí mismos. Es mejor que se equivoquen y yo les explique dónde está el error que el hecho de que yo sea quien resuelva el ejercicio por ustedes. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que ejercitarse ustedes mismos. Si tienen alguna pregunta que ya no los deja vivir, pues háganla, no hay problema, yo estoy aquí. Pero si puede ser que ustedes hagan todo solos, incluso resolviéndolo mal el ejercicio, para luego yo corregirlo y hacerlo mejor y explicarles cómo se hace bien y por qué se hace de esa manera y no de otra, es mejor. ¿Ok? Entonces vamos a poner unos 12 minutos en el timer. Yo estoy aquí para servirlos en caso de que cualquier cosa. Quiero mirar una cosa antes de que se me vaya, porque aquí está. Acá tengo, por ejemplo, el chat ya. Sí, ya está el chat activado, sino que la vez pasada tuve también un cambio de salón y no tenía el chat activado. Entonces aquí me pueden chatear si lo necesitan, pero sería mejor si levantan la voz o y participan que libremente, no tienen que levantar la mano porque tampoco es que sea bueno, un mar de gente a la vez, ¿no? Es muy difícil que eso pase en virtual. Bien, iniciamos entonces.
Bien, faltan unos minutos. ¿Hay alguna pregunta antes todo, todo va bien? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces en unos minutos continuamos, ¿ok? Voy a mirar el chat ahorita.
Bien, muchachos, vamos a trabajar. Son varios ejercicios en esta lectura. Todos son de sinonimia contextual, entonces en teoría, con la cabeza un poquito atenta, lo vamos a poder resolver. ¿Sí? Vamos a trabajar. Uno, el sentido contextual del término participar es de dedo, ¿no? Revelar. Quiero morir y te lo revelo, te lo digo, ¿no? Te lo participo. Vamos a marcarlo con saltador aquí. Dos, el término despojo se puede reemplazar por de examen, ¿no? Cadáver. En este caso, miren, el texto está clarísimo, ¿no? Yacerán en la tumba los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando mi despojo, ¿no? Él está hablando en primera persona. O sea, está hablando de él en tercera persona, para ser exacto, pero está hablando de él, ¿sí? Tres, ¿cuál es el sentido contextual del término dulce? Dulce, P de barco, sublime, ¿no? Ahí dice rápidamente, también podemos mirar. Dice, un placer más dulce que el placer de pensar en ti, más sublime, ¿no? Que el placer de pensar en ti. Cuatro, en el texto el adjetivo terrible connota A de árbol, agobio. Vamos a mirar. He pasado una noche terrible, con todo ha sido benéfica porque he fijado mi resolución, etcétera, ¿no? Ahí está mi resolución, agobiante, terrible como agobiante. El antónimo de resolución, resolución es decisión firme, entonces la respuesta es se titubeo, que es algo que sí, que no, una cuestión que no queda clara, que mejor sí, ¿no? Pero por ahí me tiro para atrás. ¿Sí? Seis, el antónimo contextual de angustioso es A de árbol, abrumador. Veamos al toque esto. Y refluía mi sangre al corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, ¿no? ¿Qué dice aquí? Eh, Angustioso sería abrumador, abrumadora, ¿no? En este caso. Siete, el verbo consumir con nota. Vamos a mirar aquí, consumir. Dificultad pensar en mi vida que se consume cerca de ti sin alegría. Vamos a coger los dos términos. Que se extingue, ¿sí? Consumir como extinguir, como dejar de estar. Y ocho, el término alegría denota, ¿sí? Bienestar, sin estar tranquilo, triste, agobiado, destruido por tu ausencia, por tu falta. ¿Sí? Si ustedes han leído esta novelita sobre el joven Werther, Las cuitas del joven Werther, se van a dar cuenta de que es un extremo de angustia amorosa el que él siente. ¿Sí? Trabajemos entonces nuevamente. Eh, el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Es decir, mejora el rendimiento en una tarea, ya sea en precisión, en velocidad o en ambos, cuando se ha tenido una experiencia previa con estímulos. Este tipo de aprendizaje se forma y se evoca actualmente sin que sea necesaria la intervención de procesos conscientes como el aprendizaje explícito. Es un aprendizaje muy efectivo y duradero que hace más rápida y precisa nuestra percepción y comprensión de determinados estímulos. La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que lo componen hace que se genere una huella mnémica de dicho entorno y posteriormente esta huella es activada por estímulos iguales o similares a los procesados, lo que hace que la información previa sea recuperada, facilitando el procesamiento tanto de información nueva como de la ya familiar. Eh, El priming perceptual refleja el procesamiento previo de los aspectos perceptuales del estímulo y es fácilmente observable en pruebas de memoria indirecta en la que el procesamiento de la información está guiado por las propiedades físicas del entorno y no por su significado. Este tipo de pruebas o categorías, perdón, ese tipo de pruebas, por eso me salté horrible todo un renglón. Ese tipo de pruebas suele consistir en la presentación de una serie de estímulos de determinada modalidad o categoría, palabras, dibujos de objetos, fotografías de caras, etcétera, para posteriormente volver a presentar dichos estímulos de forma muy breve o fragmentos de dichos estímulos y comprobar la mejora en la eficacia del sujeto en la detección de los ítems en esta segunda posición. La tarea de Gollins Partial Picture Task, es una de las pruebas paradigmáticas empleadas en la evaluación del priming.
Esta tarea consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivamente menos degradadas, como la figura 4. Ahora vamos a verla. La primera figura que se muestra es más incompleta. Si el sujeto no es capaz de identificar el objeto, se presenta la siguiente y así sucesivamente hasta que el sujeto logre identificarlo, ¿no? Tras una tarea distractora, se vuelve a repetir la tarea. Es decir, tras un momento en que se saca de la atención específica de este estímulo al sujeto como para que se despeje, ¿no? Y que no recurra a su memoria inmediata. Esta vez el sujeto es capaz de identificar las figuras cuando son representadas mucho más incompletas que en la primera serie. Además, esta mejora se aprecia incluso en pacientes amnésicos, quienes no recuerdan explícitamente haber realizado la primera fase de la prueba. Sí, aquí está este dibujito y estas rayitas, ¿no? Hasta la figura, o sea, hasta la figura 4 que ya está prácticamente definido, y luego la quinta, que es el elefante con la sombrilla. Bien, vamos entonces a darnos un tiempo para resolver como hace un momento, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre el texto anterior para antes de entrar en fase de resolución de ejercicios? ¿Todo queda claro? Bien, entonces vamos a trabajar. Iniciemos, por favor. Voy a activar mi timer.
Bien, ¿alguna consulta? Falta un minuto para que termine nuestro plazo. ¿Sí? Menos de un minuto. Y ahora entonces entramos a resolver. Bien, vamos a resolver juntos este segundo ejercicio, ¿ok? Les planteo yo las claves y ustedes me dicen si es que hay alguna pregunta. Número uno, el autor del texto se centra en explicar, la primera es el examen, ¿qué beneficios se puede obtener del aprendizaje priming? ¿Sí? Vamos a colocar aquí, lo saltamos. Número uno, E de elefante. Dos, en el texto el sentido del término paradigmático es árbol. A de árbol, ejemplar. Bueno, esto es casi un sinónimo de diccionario, ¿no? Un paradigma, como un arquetipo, es un ejemplo de lo que algo debe ser, ¿sí? Eh, Tres, resulta compatible con el texto afirmar que el priming de dedo facilita la recuperación de información de la memoria. Es como un ejercicio, una gimnasia de la memoria, ¿no? Cuatro, de la figura del texto se puede inferir que la tarea de Collins, A de árbol, implica una reconstrucción visual de las imágenes, ¿sí? Poco a poco, ¿no? Y cinco, finalmente, si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella amnémica, o sea, de la memoria, no se olviden de la amnesia, ¿sí? De la mnemotecnia, ¿sí? Eh, si la percepción del entorno y los estímulos no lograra generar una huella anémica de dicho entorno, B de barco, no podría llevarse a cabo el aprendizaje denominado priming. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Hay alguna cosa que no se haya entendido? ¿Todo se ha entendido? ¿Están de acuerdo con todas las claves? ¿No hay ninguna clave que no les haya salido? Un minuto para hacer preguntas, menos de un minuto. Escucho. No, todavía. Bien, vamos a leer este texto dialéctico, ¿sí? El Banco Mundial, BM, sostiene enfáticamente que la educación contribuye significativamente al logro de, de los dos objetivos estratégicos, poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Dado que los estudiantes de hoy serán los ciudadanos, los líderes, los trabajadores y los padres del mañana, la buena educación es una inversión que reporta beneficios a largo plazo, pero no basta con brindar educación. Lo que verdaderamente importa y genera rentabilidad es aprender a adquirir habilidades. Esto es lo que en realidad crea el capital humano. Como se documenta en este informe del BM, del Banco Mundial, sobre el desarrollo mundial de este año, en muchos países y comunidades el aprendizaje no se está materializando. La escolarización sin aprendizaje es una lamentable pérdida de recursos valiosos y de potencial humano. Y lo que es aún peor,
constituye una injusticia. Sin aprendizaje, los estudiantes estarán condenados a vivir en la pobreza y la exclusión. Y los niños con los que la sociedad está más en deuda son los que más necesitan de una buena educación para prosperar en la vida. Las condiciones de aprendizaje, al igual que sus resultados, son casi siempre peores entre los grupos desfavorecidos. Por otra parte, aún hay demasiados niños que ni siquiera asisten a la escuela. Se trata de una crisis moral y económica que debe afrontarse de inmediato. Bien, aquí, como verán ustedes, el centro es la educación. La educación es la solución al problema. Vamos a mirar el texto B. Estudios disponibles de los países desarrollados cuestionan una de las principales propuestas del Banco Mundial. Así de arranque te dice, bueno, nosotros vamos a estar en contra de la posición anterior, ¿no? Eh, que la educación es un importante motor de desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Eh, y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz, la estabilidad, etcétera. En contraposición, estas investigaciones sostienen que la inversión en educación solo contribuye a reducir la pobreza en un contexto de crecimiento con políticas redistributivas de ingresos, mientras que incluso con crecimiento en el contexto de políticas y efectos redistributivos negativos, la educación no reduce la pobreza, ni siquiera en los países industrializados. Por lo tanto, una política educativa eficiente no puede ser sectorial, sino que debe integrar como condiciones de su eficacia cambios en la distribución del ingreso y la riqueza, que en América Latina muestra una de las estructuras más regresivas del mundo, la más que retrocede más, digamos, en temas de desarrollo. El discurso educativo del PM no relieva la necesidad de una política económica que redistribuya positivamente el ingreso personal para contribuir al aumento deseado de la cobertura educativa. En contextos socioeconómicos, el contexto socioeconómico y su dinámica tienen otras repercusiones en la eficacia interna y externa del sistema escolar. Para que la política educativa cumpla eficientemente sus objetivos, la capacidad las capacidades adquiridas deben ser ejercitadas en un contexto de desarrollo social y económico y con expectativas positivas en tal sentido durante el proceso educativo. Es decir, sí, bien lo de la educación, eso no lo podemos negar. No obstante, el problema es una política económica digamos, una decisión política que redistribuya mejor la riqueza y que le da a las personas mejores condiciones de igualdad. Es como decir que mientras mejor espíritu formes común social, mejores condiciones forjas para que esta educación dé frutos reales. Bien, vamos a esperar un momento, como hacemos hace un rato, para poder resolver. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Si tienen alguna cosa que no hayan entendido, si queda claro, sería una ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿Todo queda claro? Bien, iniciamos entonces el periodo de resolución.
Bien, hasta aquí alguna pregunta. Faltan unos minutos para comenzar la resolución. ¿Todavía ninguna? ¿Todo claro?
Bien, podemos resolver entonces este ejercicio, ¿ok? Que está muy simpático porque además tiene algún desafío por ahí bonito en la cuarta pregunta. Número 1, el tema puntual de controversia entre los textos A y B, ¿sí? Es C de casa, ¿no? La eficacia de la educación en la reducción de la pobreza. Básicamente el texto B dice que el texto A miente. O además por estudios, ¿no? 2, en el texto B, el término regresivas, una palabra que está nada más ligada al atraso, no solamente al retroceso, sino al atraso, es E de examen, un contexto, alude a un contexto de extrema desigualdad social, porque claro, vamos de la mejora al empeoramiento, ¿no? 3, para refutar la tesis principal del autor del texto A, el autor del texto B esgrime la idea de que es posible reducir la pobreza, B de barco, ¿no? Con inversión en educación, pero con políticas distributivas positivas que afecten las estructuras regresivas imperantes. Ese es el punto. Es decir, el problema no es estar en contra de la educación, sino darle a la educación un contexto de viabilidad, pues, ¿no? O sea, la idea es que ya, pues tenemos un montón de gente con títulos universitarios, por ejemplo, o que puede aprender un montón de habilidades, pero luego llega a un mercado laboral o incluso un mercado de consumo donde no hay acceso o accesibilidad para aquellos que son, digamos, fruto de la mejora educativa, ¿no? Pero bueno, 4, marca compatible o incompatible, C o I, ¿no? Respecto de la propuesta del Banco Mundial de reducción de la pobreza, la mejora de la salud, el logro de la paz y la estabilidad. Veamos, la respuesta es D, de dedo, ¿no? Compatible, incompatible, compatible, compatible, incompatible, ¿no? Pero vamos a mirar. Es considerada parcial e ineficaz por los estudios disponibles de los países desarrollados, según el texto B, es correcto, ¿no? Compatible. Según esta entidad, es posible solo si se asigna cada vez más recursos a la educación, ¿no? Es incompatible. ¿Sí? 3, según el texto B, estos problemas se asientan en las estructuras regresivas imperantes. Exactamente, pues, ¿no? 4, es respaldada por quienes se benefician con las estructuras más regresivas del mundo, que según también según el texto B, ¿no? Y 5, denuncia que a causa de las estructuras injustas hay niños que no asisten a la escuela. Incompatible. ¿Sí? El problema no está en asistir o no asistir a la escuela, el problema es en tener o no oportunidades, ¿no? Y esto no lo da la educación, eso lo da la política. ¿Sí? 5, si el contexto socioeconómico no repercutiera en la educación como factor de desarrollo, A de árbol, la pobreza se explicaría por el sistemático abandono de la educación por el Estado. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces un texto más. Estamos bastante bien en tiempo. Este es larguito además. ¿Hay alguna pregunta, algún desacuerdo, algo que no les suene correcto en la forma en la que hemos resuelto el ejercicio anterior? Bien, voy a igual chequear el chat porque no lo he visto hace un ratito. ¿No? Todo está bien, según veo. Bien, la ciencia no es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. Es un proceso falible llevado a cabo por humanos que, al igual que nosotros, se ven llevados por pasiones y presupuestos que no siempre se reconocen como tales. Si no fuésemos unos primates tosudos y contradictorios que quieren ser animales alfa, no tendríamos la energía de impulsar las buenas ideas nuevas hasta conseguir que sean aceptadas. Si los primates no hubieran desarrollado el altruismo recíproco, no habríamos formado alianzas para proveer esas buenas ideas nuevas y abolir las malas ideas viejas que se interponían en su camino. Y no hubiésemos tenido lenguaje, con lo que no habríamos podido disponer de ningún tipo de ciencia. Y por supuesto, en una alianza, cada uno apoya a los suyos contra los que se enfrente, pase lo que pase. Por si fuera poco, la ciencia tiene una historia, y esa historia configura el modo en que se enfocan los asuntos, además de contribuir a determinar los bandos, ahí está la palabra saltada, a lo que la gente se adhiere en estas cuestiones. Así, por ejemplo, tras la publicación de El origen de las especies, este famoso libro de Darwin, entró en conflicto con Max Müller, un destacado lingüista de su época, cobijándose bajo el manto de Descartes, que había opinado, dando así contenido filosófico al enfoque judío-cristiano, que los hombres y los animales eran irrevocablemente distintos. Müller destacó que el lenguaje era el Rubicón que ningún bruto se atrevía a traspasar. Darwin, por su parte, declaró contestando a Müller que alguien plenamente convencido, como yo estoy, en primera persona, de que el hombre desciende de algún animal inferior está casi obligado a creer a priori que el lenguaje articulado se ha desarrollado a partir de gritos inarticulados. Como respuesta, Miller ridiculizó lo que denominó teorías guau y babá de Darwin,
sobre el origen del lenguaje y sus seguidores lograron persuadir a la Sociedad Lingüística de París para que eliminara todas las conferencias sobre evolución del lenguaje de sus reuniones y sus publicaciones. La Revolución de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas, pues debió pasar mucho tiempo antes de que la gente supiera lo suficiente acerca del lenguaje, los antepasados humanos y el cerebro para poder elaborar hipótesis medio inteligentes sobre cómo evolucionó. En rigor, como el caso anterior, la ciencia es perfectible y no está alejada del conflicto y las tensiones. Bien, vamos a, como siempre, mirar unos minutos para resolver. Iniciemos.
Bien, resolvemos el ejercicio, vamos. Número uno, la exposición del autor se centra en C de casa, ¿no? El desarrollo científico como un proceso signado por confrontaciones, ¿sí? Eh, es que básicamente el espíritu de la ciencia tiene que implicar el debate, si no, no hay ciencia, ¿no? Dos, la palabra bando se puede reemplazar por B de barco, postura. Una postura y otra, un bando y otro, ¿no? Tres, es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los autores niegan el gregarismo prístino en la aparición de la ciencia, pues de dedo proponen que el altruismo derivó en alianzas para impulsar las innovaciones. ¿Sí? Cuatro, sobre el planteamiento de hipótesis y las respuestas que estas generan, una idea que se desprende del texto es que A de árbol gatillaron históricamente y en ciertos casos argucias carentes de objetividad. Uy, perdón. ¿Ya está? Y cinco, si la prohibición de París hubiera sido evitada, es decir, si no se hubiera dado dedo, las aproximaciones acerca del lenguaje habrían sido inconsistentes. Es decir, inconsistentes por haber sido premeditadas, ¿no? Simplemente se hubieran dado demasiado pronto, tal vez, ¿no? Antes de saber suficiente. Vamos a ver este ejercicio en inglés rápidamente. Una pregunta, muchachos, ¿hay alguna cosa que quieran consultar? ¿Todos están conformes con las alternativas? Bien. Leamos. It has long been true that women are paid less than men at work. It turns out those patterns start at early as childhood. Although there are a few signs that the gap is shrinking, a variety of data shows that girls still spend more time on household chores than boys do. They are also paid less than boys for doing chores and have smaller allowances. Uh, Shouldering more responsibilities at home is a big reason women are paid less than men and fall behind men in their careers, researchers say. ¿No? Según los investigadores. Achieving equality, they argue, will require not just preparing girls for paid work, but also teaching boys to do unpaid work. Being involved with a household from a young age is how most children learn these skills, says Sandra Houghton, a sociologist at the University of Maryland. It found differences based on patterns, education. Children or college-educated parents spend less time on course overall, but the difference is almost all among girls. Daughters of college graduated spend 24% less time on course than daughters of parents with no more than a high school education. ¿Sí? But they still spend 11 minutes more than a day more a day than some educated parents seems to have changed their expectation for their daughters, but not for their sons, Mr. Hoften says. Bien, unos minutos quedan para trabajar. Iniciemos.
Bien, demos las claves rápidamente. What is the best summary of the passage? La respuesta es la D, ¿verdad? There are studies, at the University of Maryland that ensure that the inequality of payments between men and women start from childhood. Dos, the contextual synonym of the term gap is A, dissimilarity. Tres, it is inferred that the differentiation between boys and girls, C de casa, it is maintained even when his parents have had university studies. Cuatro, regarding reading, it is compatible to affirm that, B de barco, regardless of the parents' education, girls do domestic chores longer than boys. Cinco, if teaching about gender equality was a priority in the universities, D de dedo, the children of parents with university careers wouldn't have any differentiation in domestic chores. Bien, bueno, muchachos, hasta luego, muchísimas gracias, qué gusto haberlos conocido y esperemos vernos la próxima semana. Que les vaya muy bien, chao, chao, nos vemos.